Todo director de cine empieza su película con una idea. Todo emprendedor empieza su negocio con una idea. Y todo científico empieza su investigación con una idea. Entonces, ¿qué es una idea? ¿Y qué es lo que marca la diferencia entre una idea y una muy buena idea? En realidad, todos aquí sabemos la respuesta. Por ejemplo, ¿cuántos aquí han visto una película tan mala que hasta no la logran terminar? ¿Ok? ¿Y cuántos aquí han visto una película tan buena que hasta la repiten año tras año tras año? Perfecto. Así tal cual, hay negocios que abren y cierran en menos de un mes. Y hay otros negocios que vienen a revolucionar nuestra forma de vivir, como por ejemplo Airbnb. Así también hay canciones que no nos impactan, que no conectan con nosotros. Y hay otras canciones que nos hacen llorar y llorar y llorar. Entonces, si ven, todos aquí tenemos ese sexto sentido que nos dice cuando estamos frente a una genialidad o no. Pero entonces, si todos sabemos cuando estamos frente a una buena idea, ¿por qué es que no solo se nos ocurren buenas ideas? ¿Por qué es tan difícil llegar a esas grandes ideas? Para mí, como directora creativa y manager de excelencia, creo que una de las principales razones es no entender qué compone una idea. Porque si entendiéramos qué compone una idea, encontraríamos un patrón, una serie de elementos que se repiten en cada una de estas ideas, y eso nos ayudaría a entrenar nuestro pensamiento para que las encuentre. Para eso, para entenderlo un poco mejor, ideé una fórmula. Pero antes de contarles sobre la fórmula, quiero explicarles por qué es que nació la fórmula en primer lugar. Resulta ser que en unas vacaciones de verano me enamoré perdidamente de la lectura. Me encantaba leer. Me levantaba tempranísimo para leer, me dormía súper tarde con tal de leer un poquito más. Y así, un día decidí llevar un curso de redacción de libros. Para no cansarlos con el cuento, me equivoqué de clase. Y en lugar de entrar a un aula de redacción de libros, entré a un aula de publicidad. El problema de todo esto fue que me fascinó lo que vi. Me veía en una clase donde estudiábamos casos de cómo en España cambiaron la ley Mordaza, donde no se podían hacer huelgas, al hacer una huelga de hologramas, y me parecía fascinante. O me encontraba frente a casos de cómo en un país donde muchos niños morían por enfermedades fáciles de prevenir con un simple lavado de manos, hicieron un jabón transparente donde había un juguetito adentro, para que los niños quisieran lavarse las manos todo el día, todos los días, y así salvar muchísimas vidas. Entonces encontré un propósito muy grande en esto. Me fascinó por completo la creatividad y me fascinó por completo el pensamiento de ideas creativas. Así que me dediqué a la publicidad, cambié toda mi vida y justamente decidí crear ideas de esa índole. El problema fue que cuando llegué a tratar de pensar esas ideas, no se me ocurrían. No era tan sencillo. Cuando las veía, me inspiraban muchísimo y se me paraban los pelos de punta, pero cuando trataba de crearlas yo misma, no se me ocurrían. Así que me puse a analizar y buscar en los festivales cuáles eran esas grandes ideas que fueron premiadas, y justamente descubrí un patrón. Descubrí esta similitud de elementos en cada una de estas ideas. Y esa similitud es la siguiente. A más B igual D. Ok, ya se los voy a explicar. La A viene a ser un problema, necesidad o contexto. Toda idea necesita partir de un problema. Puede ser un problema viejo, puede ser un problema nuevo, puede ser un problema de salud, puede ser un problema cultural, puede ser cualquier tipo de problema. Pero necesita un problema, porque eso es lo que le da propósito a la idea. Luego de eso partimos a un B. B viene a ser una verdad, o lo que en mercadeo llamamos insight. Existen dos tipos de verdades. Existe el tipo de verdad en el que todos aquí nos podemos sentir identificados y que todos aquí conocemos. Por ejemplo, estoy segura que a más de uno nos ha pasado que estamos en el trabajo y de repente algo le pasa a la computadora, se daña, entonces llamamos al muchacho de IT. Y cuando el muchacho llega, no han pasado ni 3 segundos, con solo verla, la cura, ya funciona. Esa es una verdad con la que todos nos sentimos identificados. Pero también existen verdades que son un poco más complicadas. Existen verdades que de repente necesitan un poco más de investigación. Por ejemplo, existen las neuronas espejo, que todos tenemos, y que se estimulan cuando ven a alguien más hacer una actividad. Se estimulan como si ellas mismas lo estuvieran haciendo. Y esa es la razón por la que es más fácil para una niña estudiar una ingeniería si ha visto a otras mujeres hacerlo,
versus que una niña quiera hacerlo si nunca ha visto a una mujer hacerlo. Esa también es la razón por la que en Singapur en sus billetes no tienen la cara de los presidentes, sino que más bien tienen una cara de una escuela para que la gente pueda relacionar el ingreso económico con la educación. Entonces, esa es la verdad, ese es el insight. El reto de la verdad es unir ese problema con el público meta, unir ese problema con la marca o unir ese problema con lo que sea que necesitamos unirlo, ya sea un nuevo producto o lo que fuera, pero genera una unión. Luego de esto partimos a la D. Es una D, pero no es una C. Una C hubiera sido una solución esperada, hubiera sido lo más tradicional, lo que todos conocemos. Pero D viene a representar un punto de giro, es una solución inesperada, es fresca, es nueva. Y de eso parte la creatividad. La creatividad se trata de darle soluciones nuevas a los problemas. Entonces, ya tenemos la fórmula, pero para entenderla necesitamos verla plasmada. Desglosemos esta idea. Tenemos A, problema, necesidad o contexto. En este caso es un problema. Las mujeres en Costa Rica no tienen la costumbre de revisarse constantemente para así detectar a tiempo el cáncer de mama. Ese es el problema. ¿Qué tiene esto que ver con KFC? Absolutamente nada, hasta que llegamos a la verdad. En este caso la verdad es que así como las mujeres no se revisan, tampoco la gente revisa las restricciones de los legales. Entonces acá ya empezamos a generar una unión entre el problema y la marca o demás. ¿Cómo unimos esa A con ese B para crear un D? Ahí es donde viene el reto creativo. Una C hubiera sido la solución más simple. C hubiera sido vestirnos de rosado y atender ese día todo coloreado de rosado. O de repente hubiera sido nada más poner un lacito en el menú y listo. Eso hubiera sido C, lo tradicional. ¿Funciona? Sí funciona, pero no es una idea realmente poderosa, es lo normal. D, en cambio, fue algo mucho más creativo. En este caso lo que hicimos fue crear una promoción falsa en donde permitíamos que el mismo consumidor experimentara la importancia de revisarse, la importancia que tiene el detectar a tiempo las cosas, porque así como ese legal pasó por desapercibido, así también el cáncer de mama puede pasar por desapercibido si no revisamos. Sí, fue una experiencia impactante al inicio, pero fue completamente memorable y les puedo asegurar que tuvo mejores resultados que haber hecho una solución tradicional. Veamos un segundo ejemplo para terminar de entender la fórmula. Tenemos A, problema. En este caso es un contexto. Venía al país el apagón analógico. Era un momento en el que toda la señal se iba a digitalizar. Entonces, aquellas personas que tuvieran una televisión con señal plenamente analógica iban a tener que cambiarla. Eso viene a conectarse con la verdad, que en este caso es que no hay momento más tenso que justo cuando sabemos que estamos a punto de perder algo. Y esos eran justamente los últimos segundos de la señal analógica en este país. Por eso hicimos D. D fue comprar esos últimos segundos de la señal analógica para dar un código promocional que la gente iba a poder usar en goyo.com para comprarse una pantalla nueva con 50% de descuento, justo en el momento en el que más la necesitaban. Ahora, ya tenemos la fórmula, ya la entienden, ya han visto ejemplos, pero para poder aplicarla necesitamos entrar en modo depredadores de ideas. ¿Y qué es eso? Eso básicamente significa que ustedes tienen que ser este osito y las ideas van a ser esos salmones. ¿Por qué? Porque las ideas se esconden en el día a día de todos nosotros. En esa tarde aburrida, en esa monotonía, ahí se encuentran millones de problemas esperando ser solucionados y se encuentran millones de soluciones esperando ser encontradas. Pero si no entramos en un modo de depredadores de ideas, va a ser muy difícil que las encontremos. Lo cual me lleva al siguiente punto. Hay que ser absurdamente positivos. Absurdamente positivos. ¿Por qué? Porque si no somos absurdamente positivos, con el primer no, con la primer casi idea, nos vamos a echar para atrás. Y necesitamos ser absurdamente positivos para poder tener las fuerzas a llegar a esa gran idea que está esperando por nosotros. Así que nada más los quiero dejar con una pregunta. ¿Cuál es esa A que quieren salir a resolver? Muchas gracias.